Ahora voy. Buenas. Quizá alguien se pregunte qué es lo que estaba escribiendo en el teléfono móvil hace un momento. Esto daría para vídeo. Básicamente me estaba respondiendo a mí mismo, una vez más, lo tengo que hacer muy frecuentemente en los últimos tiempos, de cara a la gente del siglo XXI, porque había puesto una publicación acerca de un tema que trataremos en el vídeo de hoy y la gente ha entendido nuevamente lo que le ha dado la real gana. Mirad, la gente del siglo XXI tiene un funcionamiento muy especial y muy claro. Son gente que si tú, por ejemplo, pones en las redes sociales que te gusta mucho beber agua y que no beberías ninguna otra cosa, ellos van a interpretar o les va a dar la gana interpretar que tú estás insultando o faltándole al respeto al que bebe café o al que bebe Coca-Cola, porque es así, esta gente funciona de esa manera. Ese día han decidido que tú vas a ser con el que se cabree. Ese día han decidido que tú seas con el que se van a meter, y eso no se lo puedes quitar. Ellos ya han tomado esa decisión. Da igual cuánto le expliques lo equivocados que están. Ellos van a seguir adelante. No hay marcha atrás en el siglo XXI. Salvo el meteorito, que caiga ya. Bueno, vamos con videojuegos y vamos con noticias, anda, porque tenemos unas cuantas que comentar. La primera, relacionado con la Xbox Ali, sí, ese dispositivo portátil que se lanza dentro de un mes, pero que sin embargo todavía no tiene un precio establecido oficialmente ni se sabe en qué tienda se va a poder comprar. La situación es, voy a decirlo así, bastante lamentable. O sea que a día de hoy una plataforma que está a punto de lanzarse ni se pueda reservar y la gente ni siquiera sepa cuánto va a costar, pues hombre, tenemos que estar a base de filtraciones y tenemos que estar a base de especulaciones porque no tenemos otra cosa. Pero en fin, ¿qué más novedades tenemos aparte de todo eso? Pues que se ha actualizado la experiencia de juego para la interfaz de Xbox, en este caso para la interfaz del mundo del PC, porque recordad que este dispositivo es básicamente un PC. Esto no es una videoconsola como tal, aunque lo llamemos la Xbox portátil, entiéndase para simplificar un poco el asunto. Y claro, pues en esa nueva interfaz lo que ya se puede empezar a apreciar para básicamente todo el mundo son el resto de aplicaciones, sí, aplicaciones como Steam, aplicaciones como Epic Games, así como otros lanzadores del mundo del PC precisamente. Y bueno, pues algunos han podido comprobar que con esta actualización y con toda esta nueva interfaz no hay ninguna clase de problema, por ejemplo, en jugar a videojuegos de compañías como Sony PlayStation. Se está pudiendo hacer sin ninguna clase de historia. Y esto la verdad que es completamente normal y posiblemente sea lo que se aplique en esa próxima videoconsola Xbox que debería de lanzarse dentro de 1 año y medio o 2 años aproximadamente, quién sabe. Pero bueno, la cuestión es esa, que previamente al lanzamiento de esta plataforma ya se están actualizando un mogollón de cosas y se supone que van a optimizar todavía más el rendimiento, sobre lo cual por supuesto todavía hay bastantes dudas. Más adelante en este mismo canal os intentaré traer impresiones y todo lo que pueda acerca de dicha plataforma. Eso sí, quiero aclarar una cosa, no es 100% seguro que me vaya a traer esta plataforma al canal, primero de todo porque no he visto un gran interés por parte de la comunidad, casi siempre responden los mismos 3 o 4 acerca de este tema, y luego por otra parte con esta opacidad informativa empiezo a no fiarme demasiado de que el salto valga la pena, pero bueno. La cuestión es que ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ir con este otro que os estoy exponiendo en pantalla. Un tema interesantísimo para el futuro de los videojuegos y que de hecho no sabíais que necesitabais saber. Precisamente porque tiene que ver con las partidas guardadas, con la progresión en los videojuegos a través de diferentes plataformas. ¿Qué está pasando? Microsoft está pues actualizando un sistema que ya tiene tiempo en realidad, a través del cual tú, por ejemplo, si tienes una partida en un videojuego, sea cual sea, dentro de Xbox, esa partida la puedas trasladar a Steam, a la plataforma del PC de Valve. Como tal, pues este tipo de cosas se pueden hacer desde hace tiempo, siguiendo una serie de procesos, aunque no son infalibles ni siempre fiables. Son procesos que a lo mejor pues te cuestan la partida muchas veces. Y bueno, la cuestión es que eso Microsoft lo quiere simplificar para que en el futuro se pueda trasladar la partida de un sitio a otro sin ninguna clase de problema. A través de una pequeña conexión en la nube, se descarga y punto. Ya estaría ahí esperándote. Y repito,
entre plataformas diferentes. En principio la idea es trasladar esto entre Xbox y Steam, pero a futuro, según el informe que tenemos de Windows Central, la idea sobre todo es que eso se expanda a todas las plataformas. De hecho, Microsoft con algunos de sus videojuegos propios ya tiene esa progresión cruzada entre sistemas. Con algunos de sus videojuegos, si tú te vas a PlayStation e inicias sesión, allí te está esperando tu partida y allí te están esperando incluso tus logros transformándose en trofeos. Eso la verdad que es algo que debería de ampliarse de cara al futuro, sobre todo para los jugadores. Porque hay mucha gente que, como yo, por ejemplo, ha empezado un mogollón de videojuegos en otros sistemas, o los ha completado al 100%, o se ha sacado pues básicamente los retos más difíciles de sacarse en esos videojuegos, y luego pues en el futuro quiere cambiar de sistema, quiere cambiar de plataforma, porque a lo mejor quiere mudarse al mundo del PC, donde todo le resulte mucho más cómodo, o todo lo contrario, quiere irse al mundo de las videoconsolas y ya está. Pero la cuestión es que esa progresión pues a veces es un freno muy importante. Yo, por ejemplo, me hice en PlayStation 4 el platino del Dragon Quest 11, uno de mis videojuegos favoritos de la pasada generación, pero claro, fueron muchas horas y fue muy pesado de hacer, fue muy largo. Y cuando ese videojuego llegó a Xbox, hice el amago de empezarlo y de completármelo nuevamente al 100% porque me gusta mucho, pero no quería pasar ese trago de nuevo. Y la verdad, sería muy cómodo que se pudieran trasladar partidas de un lugar a otro. Esto también, por cierto, favorecería mucho a los desarrolladores. Que el desarrollador ya haga los videojuegos pensando en una versión única, porque básicamente todo se cruce. Es la idea que tiene Microsoft de cara a las próximas generaciones. Microsoft tiene como intención que los videojuegos que se hagan para PC, los que se hagan para Steam y compañía, sean también sus propias versiones, que al final pues el desarrollador no piensa en que tiene que hacer una versión para Xbox, sino simplemente con la versión del PC valga para todo el mundo, tanto a nivel de la estructura de juego, como a nivel de partidas, como a nivel de logros, como a nivel de básicamente todo. Y eso pues haría que todas las compañías siempre lanzaran sus videojuegos ahí. Como digo, sería bastante interesante y ojalá que de cara al futuro pues sigan haciendo este tipo de propuestas y acaben fructificando en algo. Pero bueno, lo comentaré más adelante porque esto de momento está en marcha y tiene muy buena pinta. Pero vamos con más cosas. Brevemente, en un paréntesis, lo que quiero comentaros es algo acerca de la saga Yakuza, porque han pasado cosas muy extrañas en las últimas horas. Y es que Sega se ha autofiltrado algo que nos tiene que mostrar la semana que viene. Yakuza Kiwami 3, una versión pues mejorada del Yakuza 3 original, que en este caso pues supongo actualizará el motor gráfico, retocará ciertos elementos jugables y por supuesto también de la historia. Puede que haga alguna modificación, pero bueno, la cuestión es que ya existen versiones Kiwami de otros videojuegos de la saga Yakuza. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que este todavía no ha sido anunciado y ya lo han adelantado sin quererlo ni beberlo. Aunque aquí surgen diferentes preguntas. ¿Para qué plataformas va a salir este videojuego, esta nueva versión? Y por supuesto, la pregunta que os haréis muchos que veis este canal es si vendrá traducido al español. Porque ahora mismo la saga Yakuza está viviendo como un momento un poco extraño, ya que cuando ha salido la Nintendo Switch 2, la saga se está remasterizando y lanzando completamente en español por primera vez, aunque solamente para dicha plataforma, al menos exclusiva temporalmente. Y claro, pero esto es otra cosa completamente distinta. Esto es algo que va como un poco por separado y la verdad que podría ser un poco confuso a su vez, porque ya tenemos el Yakuza 0 para la Nintendo Switch 2, se han anunciado la primera y la segunda entrega también para esta plataforma traducidos al español y ahora de repente dicen Kiwami 3. Esto, como digo, puede generar un poco de confusión. Igual es para todas las plataformas, pero luego tenemos que estar esperando la versión remasterizada en español. No sé, puede ser algo bastante extraño, pero bueno, tampoco es el juego más popular de la franquicia, pero sí que es cierto que esta debería de venir al completo en español pasado un tiempo y que todo el mundo pueda disfrutarla sin ninguna clase de problema. Pero en fin, vamos a ver si la noticia se va actualizando la semana que viene. Ahora vamos a pasar a hablar precisamente de algo relacionado con Nintendo Switch 2.
Se trata de los logros y los trofeos, un sistema que existe en prácticamente todas las plataformas de juego, salvo Nintendo Switch, y me refiero a un sistema global que recoja todas tus estadísticas, no a los logros u objetivos internos que tienen ciertos videojuegos, porque eso Nintendo como tal lo tiene desde hace mucho, pero es algo como interno de cada título. Ok, bien, aclarado eso. Ayer, pues, en esta publicación que nos dejó el bueno de Nash, se hablaba de un sistema de logros y recompensas que estaría, pues, no muy lejos de lanzarse, o al menos eso parece, o al menos Nintendo lo está estudiando y lo está trabajando. Quiero recalcar para la gente del siglo XXI lo que he comentado al principio del vídeo. Quiero dejar claro que aquí simplemente estoy trasladando una información. Luego ya dejaré mi opinión al respecto. Ok. Pasamos a lo que dice. Básicamente habla de un sistema en el cual pues habría una serie de recompensas por cumplir objetivos, una serie de recompensas que a lo mejor vienen después de que derrotes a un determinado jefe en un videojuego, hagas cierto tipo de acciones y eso pueda conllevar a que te lleves ciertos puntos. Alguno cuando ha visto esta publicación o cuando yo la he compartido me ha dicho, pero es que eso ya existía en Nintendo, el sistema de recompensas ya estaba desde hace tiempo, se nota que no tocas la videoconsola. Repito, hay que leer. Siglo XXI, aquí, presente. Hay que leer las publicaciones, por favor. En esta publicación no se excluye una cosa de otra. Se habla de un sistema de logros y recompensas. No de logros o recompensas, no. Se habla de algo conjunto. Ok, repito, que estoy trasladando información y se trata de sentarse a leer. Esto, por ejemplo, Microsoft ya lo aplicó en el pasado. Microsoft tenía por un lado los logros y por otro lado los rewards. Muchas veces para determinados puntos rewards, ahora no, pero antes sí se hacía, tenías que cumplir una serie de objetivos con los logros. Es decir, tenías que sacarte un logro al día, tenías que jugar a un determinado videojuego y llegar a ciertas cosas. Nintendo pues estaría estudiando algo similar según esta información. Algo que al final pues tendría por una parte recompensas tales como fondos de pantalla y ese tipo de cosas y luego pues un sistema que recogería los objetivos cumplidos de manera pública. Es decir, habría un sistema público donde tú verías lo que ha podido conseguir o no otro jugador. Si ha derrotado un determinado jefe, porque al final los objetivos estarán ahí puestos, supongo que dependiendo de cada videojuego. Obviamente aquí falta mucha información. Obviamente aquí faltan muchos detalles. Obviamente mucha gente se preguntará si esto funcionaría igual que en el sistema que tienen implementado tanto Xbox como PlayStation. Yo creo que va a ser algo completamente distinto. Otra cosa que comenta en esta publicación es que todo esto dependería de que fuera suscriptor del Nintendo Switch Online. Entiendo que esto va sobre todo más derivado por el sistema de recompensas. No sé qué tan asociado estaría esto al sistema de logros del que se está hablando. Ok, dicho lo cual, pues estas condiciones pues igual no siempre irían de la mano, me refiero, no siempre tendrías que cumplir ciertos objetivos de logros para obtener recompensas o viceversa. Eso también que vaya por delante. Recuerdo, antes de que se lanzara la Nintendo Switch 2, que yo comenté en varias publicaciones que estaría interesante que Nintendo tuviera su propio sistema de logros y trofeos por algo que voy a comentar a continuación. Recuerdo que cuando hice esa publicación, cuando expuse eso, que era básicamente un deseo más que una información, no era información, simplemente era lo que yo quería que sucediera o me parecería interesante, recibí un montón de insultos. Básicamente de la clásica gente del siglo XXI insegura porque, como saben o pensaban que eso a lo mejor no iba a llegar, no querían pues ver algo o que alguien expusiera algo que no iban a tener. Y hay gente que se enfada por ese tipo de cosas, cuando simplemente estaba expresando un deseo. Oye, a mí me pueden gustar los logros y los trofeos como algo interesante por ciertas cosas que, repito, voy a comentar ahora. Pero es que la gente simplemente por expresarlo me insultó un montón. Pues ahora cuando ha salido este rumor, resulta que todos esos, he estado viendo alguna de sus cuentas, dicen que estarían encantados. Porque ahora ven que puede ser real, porque ahora ven que lo pueden tener. Entonces ahí sí les gusta. Cuando piensan que no lo van a tener, ahí ya no les gusta que alguien lo diga. Pero hay que defender a la empresa multimillonaria favorita. Como dije en redes sociales, el bello arte de lamer botas a las empresas
qué bien se os está dando. ¿Y por qué me parecería interesante un sistema de logros y trofeos en Nintendo Switch? Pues a ver, punto número 1, yo soy poseedor de todas las plataformas de consola actual, juego en básicamente todas y cada una de ellas, no al mismo tiempo, pero sí que se lo dedico, y obviamente cuando entro en alguno de sus videojuegos, pues esto es algo que me incentiva a quedarme más tiempo. Yo en general dentro de un videojuego me gusta ser completista, no completista en el sentido de coleccionar logros o trofeos. No, yo no soy coleccionista de ese tipo de cosas. A mí simplemente me gusta la sensación de haber exprimido un videojuego. A mí me gusta la sensación de haber podido ver un mogollón de secretos y haber pues estrujado todo lo posible ese artículo por el que he pagado dinero o por el cual he dedicado mucho tiempo. Y para eso están los logros y los trofeos, bajo mi punto de vista y opinión. Yo a veces pues me saco el 100% del videojuego, pero porque me puede resultar entretenido o me puede resultar satisfactorio. Pero la cuestión es que desde que se implementó este sistema, pues en lo personal he podido descubrir un mogollón de cosas dentro de cada uno de los videojuegos simplemente por echar un vistazo a la lista de posibilidades que te ofrece. Obviamente hay videojuegos en los que los logros y los trofeos son una absoluta tontería, o sea, a veces te piden unas cosas que son surrealistas y que de hecho me han empeorado la experiencia de juego en alguna que otra ocasión, simplemente por obsesionarme a completarlo. Obviamente con eso hay que tener cuidado, pero yo creo que eso es un sistema que suma más de lo que resta. Es un sistema que básicamente te empuja a completar más cada videojuego. Precisamente, uno de los motivos por los que en Donkey Kong Bonanza he echado más de 50 horas es por el hecho de que me ponían unos objetivos muy claros dentro del videojuego. Y obviamente, ya que eso existe dentro de Nintendo Switch, pues estaría muy bien que hubiera pues una especie de historial global, que tú pudieras ver ahí todo lo que has completado en cada título. Y en fin, esto de hecho incluso merecería un vídeo aparte. Para cerrar el vídeo quiero dejar claro una cosa. A través de las redes sociales hay gente que me ha comunicado que debería, palabras textuales, debería de analizar los videojuegos trayendo siempre el contexto social y político que hay en torno a algunos de ellos. Mirad, quiero dejar clara una cosa acerca de ese asunto. Ese nunca ha sido el contenido de mi canal, ni lo va a ser. Si tienes alguna clase de discusión sobre esto, te vienes a un directo y me lo expones tal y como me lo quieras poner. Pero lo que quiero dejar claro sobre ese asunto es que el no exponerlo no significa que no esté de acuerdo contigo o que te esté llevando la contraria. Simplemente no es el contenido de este canal, ni lo ha sido nunca. A mí tú no me tienes que venir a decir de lo que tengo que hablar yo o no en un canal, ¿vale? Te abres el tuyo, como hice yo en un momento determinado, y listo. Pero lo dicho, abierto a debate si me lo queréis discutir en un directo. Caja de comentarios para todas vuestras opiniones como siempre, y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.